Bueno, sí, buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Bienvenidos a la cuarta jornada de exposiciones de este taller de sistemas de gestión contable. Para mí es el evento más importante porque, bueno, un poco nos van a contar todo lo que han hecho a lo largo de un cuatrimestre y cómo ha sido enfrentarse, ¿no? a un balance real, que no es una cuestión menor. Recién coincidí en un evento con Andrea Peteta, Silvio Melgarejo y María José Gurnias de auditoría y compartíamos algunas ideas y yo les contaba esto del taller y les parecía buenísima la idea porque claro, en auditoría tienen un montón de temas. Che, ¿cómo les enseñamos auditoría si no saben lo que están auditando? Que muchos tienen ese problema, llegan a esta instancia y nunca vieron un estado contable que en teoría tienen que auditar. Así que, bien, muy bien. Es la quinta edición del taller, ¿sí? Ya parece mentira, pero pasaron 5 años desde que este taller tiene vida. El primer año no hubo jornada de exposiciones, porque el formato era muy básico, lo estábamos desarrollando. De hecho, éramos dos, bueno, ahora somos cinco, y creo que ha tenido un salto de calidad este taller impresionante en cuanto a contenido, demanda, práctica profesional en ámbitos muy sensibles, como lo son los circuitos administrativos, algo que créanme o no, lo utilizan mucho en el taller de práctica laboral, perdón, en el taller de práctica profesional. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tienen en general las empresas es que tienen temas de control interno, temas de circuitos, con lo cual todos los cursogramas y flujogramas que ven en las unidades 1 y 2 es realmente muy importante y les salva por lo menos uno de los 3 puntos o 4 puntos del trabajo final de la carrera para ustedes anual. Eh, y las unidades que ven con nosotros, acá los jueves a la noche, eh, ven otra cosa muy importante que es el armado de un estado contable, que como ya sabemos y siempre decimos, no termina ahí, pero que bueno, de alguna forma eh, nos enfrenta a una realidad de saber cuánto trabajo lleva, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, solo compartirles eso. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar lugar a la gente del equipo número 6 para que arranque con su exposición. Recuerden que tienen 20 minutos y después venimos con el ida y vuelta de preguntas a cada uno de los participantes. ¿Sí? Así que bien, adelante, equipo 6. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, les queremos agradecer la oportunidad de presentarles los análisis de los estados contables del Lago Consult Sociedad Anónima. Estos estados contables de marzo de 2021. Y nuestro objetivo hoy, más allá de la exposición técnica de las cifras ajustadas, es proporcionar una visión crítica sobre los resultados y ofrecer propuestas estratégicas concretas para revertir la significativa pérdida reportada y optimizar la gestión en el futuro. Eh, la presentación de estos estados contables se realiza en cumplimiento de las disposiciones legales. La actividad principal de la empresa es ganadera, la cual no está reflejada en el estatuto social. Proponemos realizar una actualización para no tener problemas en el futuro, ya que si el estatuto social no coincide con la actividad de la empresa, puede generar problemas legales, operativos o financieros. Por ejemplo, la empresa podría no poder celebrar ciertos contratos o enfrentar multas o tener dificultades para obtener financiamiento. Queremos destacar la base metodológica utilizada que genera
gran parte de las diferencias con las cifras nominales que podríamos manejar previamente. Una es la expresión a moneda homogénea, que si bien es eh, una obligatoriedad, ya que en la Argentina llevamos acumulados en los últimos 3 años más del 100% de inflación. Y otra es un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, un área que tuvimos que hacer durante este ejercicio porque se detectó un error y se hizo un ajuste por 42 millones de pesos. Buenas noches. Durante la elaboración del balance surgieron distintos desafíos que debimos afrontar. Nombramos los más importantes. En cuanto a la información bancaria, contamos con los extractos bancarios del Banco Galicia, Santander y el detalle de tarjetas. Realizando las conciliaciones correspondientes, no se observaron detalles de pagos de cuotas de moratorias, es decir, pagos desde ARCA, por lo que conciliamos los pagos de los planes de pago contra el efectivo de caja. Eh, dis- Dispusimos de los comprobantes que nos habían pasado y emitidos y recibidos por ARCA a través de la aplicación Mis Comprobantes, lo que nos ayudó para luego poder hacer el inventario de animales, las declaraciones de IVA, de ingresos brutos y de ganancias. Lo que refiere a las declaraciones juradas de IVA, notamos que se presentó un mayor crédito fiscal por compras efectuadas con respecto a las analizadas y un menor débito fiscal por las ventas realizadas. Ello no siempre es bueno o positivo, ya que aunque no arroje un IVA a pagar todo el ejercicio, puede significar varios puntos negativos. Por ejemplo, la pérdida de liquidez, que aunque exista un saldo a favor, el dinero estaría inmovilizado hasta que la compañía pueda utilizarlo, por ejemplo, para la compensación de otros impuestos. También puede reflejar un desequilibrio en la gestión, porque un mayor crédito fiscal refleja que se compró más de lo que se vendió o que hay una rotación baja o un exceso de stock. También puede significar que las ventas cayeron o que se factura con una alícuota reducida o exenta. Y otro aspecto negativo es el riesgo de fiscalización, porque ARCA puede solicitar la verificación de proveedores o comprobantes para confirmar su legitimidad. Es importante contar con la documentación respaldatoria declarada. Bueno, buenas noches. Otra de los desafíos que abordamos fueron en cuanto a las declaraciones juradas del 931. Ya que, bueno, primero no pudimos visualizar los para dificultades importantes, ya que son datos necesarios para reflejar las obligaciones laborables que tiene la sociedad. Y en cuanto a las cargas sociales de 2020, estas ingresaron por moratoria. Entonces lo que hicimos fue realizar la apertura del plan de pagos para dar de baja las obligaciones de las contribuciones y los aportes e incluirlas en este plan de pagos a pagar, perdón. Y en cuanto a ingresos brutos, al tener solo las declaraciones juradas presentadas, no contábamos con todos los datos necesarios de los descuentos que se hicieron sobre el impuesto determinado. Entonces nuestra solución fue reclutar información parcial que teníamos de las retenciones bancarias y las correspondientes a las retenciones por ventas, y también optamos por esta diferencia que aún restaba, declararla como percepciones por compras halladas en los sistemas provinciales. Además, se muestra una diferencia en las declaraciones, ya que se declararon menos retenciones bancarias de las que realmente había. Entonces, la sociedad aún cuenta con retenciones que se puede tomar en periodos, en los siguientes periodos. También en cuanto a las moratorias, la sociedad siguió pagando, perdón, las moratorias generadas en 2016 y 2019 y además se crearon más en 2020 y 2021. Al no tener información de cómo se cancelaron las cuotas, ya que en los extractos bancarios de Santander y Galicia no se encontraban, decidimos disminuir la caja para dejar evidencia de una salida de fondos y también mantener consistencia en los registros. Esta decisión nos permitió reflejar una disminución en el activo que teníamos disponible. Cobros por ventas fueron asignados a pagos en efectivo, incrementando de esta forma la caja. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Respecto a la declaración jurada de ganancias, para confeccionarla, lo que hicimos es, tuvimos en cuenta la provisión de ganancias que se creó en el ejercicio 2020, consideramos los créditos fiscales como el impuesto al débito y al crédito computable, los anticipos de ganancias, las retenciones de ganancias y los pagos a cuenta. Obtuvimos un impuesto a favor de AFIP por 225.150. La empresa generó un quebranto impositivo que puede usarse en los próximos ejercicios para compensar futuras ganancias. Respecto a la composición del inventario inicial, para armar el inventario tomamos como base la información del balance 2020, pero al no contar con un detalle de stock ganadero, lo que hicimos fue tomar los certificados de vacunación al 31 de marzo del 2021, donde pudimos extraer la cantidad de cabezas por clasificación, a eso le restamos las compras y le sumamos las ventas realizadas durante el periodo de balance, pudiendo diferenciar de esta manera, los bienes de uso, los vientres y toros reproductores de los bienes de cambio ganados destinados a la venta y faena, determinando la cantidad de cabezas por clasificación y componiendo de esta manera el inventario inicial de este balance. Aplicamos la evaluación a valores de mercado tal como lo establecen las normas contables para activos biológicos. Esto nos mostró que el inventario de cierre estaba subvaluado, muy por debajo de los valores de mercado a la fecha de cierre. Entonces, para poder reflejar la realidad productiva y económica de la empresa, revaluamos mediante un asiento de área y reclasificamos ese inventario, mostrando el verdadero crecimiento del ganado y ajustando el valor de los activos a la realidad económica del ejercicio. En síntesis, el inventario lo compusimos de manera técnica, coherente con las normas vigentes y con la naturaleza ganadera de la empresa. Buenas noches. Con relación a la amortización de los bienes de uso, primero validamos el criterio utilizado de la empresa. Para ello nos remitimos a las notas y lo comparamos con lo establecido por la RT 54. En las notas, la empresa establecía que se utilizó un método lineal de línea recta con tasas suficientes para agotar el valor al finalizar la vida útil de los bienes. No consideramos que había nada mal en este criterio, entonces continuamos utilizándolo. Procedimos a calcular las tasas utilizadas para amortizar por la empresa en función del porcentaje que representaban del valor de origen las depreciaciones del ejercicio pasado. Y por último, procedimos a aplicar estas tasas al valor de cierre de los bienes para obtener la amortización del ejercicio. Los principales desafíos que encontramos, en primer lugar, como realizamos un ajuste sobre los valores de los bienes de uso y los bienes de cambio, tuvimos que realizar el ajuste de las amortizaciones del ejercicio anterior para que reflejen las tasas utilizadas por la empresa para amortizar. Otra observación que encontramos fue que la empresa había amortizado durante el ejercicio anterior la mitad del valor de los vientres y que los mismos no tenían ninguna depreciación acumulada. Esto podría indicar que las existencias iniciales del ejercicio 2020 eran en realidad vaquillonas que fueron reclasificadas durante el ejercicio y que por ello comenzaron a depreciarse, ya que comenzaron su ciclo productivo. La utilización de una tasa de amortización tan alta podría significar que la empresa estimó que las vacas no tenían unos ciclos, tenían un reducido ciclos productivos restantes. Esto podía deberse a factores como la edad, a factores ambientales, entre otros, y esto llevó a que la empresa considere un valor de vida útil menor al promedio, que son entre 5 a 6 años. Debido a que no tenemos la información suficiente, decidimos continuar con la utilización de estas tasas. Bien, el estado de situación patrimonial, donde podemos ver la situación económica y financiera de la entidad, nos permite conocer qué tiene, qué debe y cuál es su valor neto. Les compartimos variaciones principales en comparación con el ejercicio anterior. Lo que refiere a caja y bancos, se registró un incremento importante de dinero disponible, principalmente por los cobros a clientes, tanto en efectivo como los vinculados con cheques de terceros. Esto refleja una mayor circulación de fondos y un nivel de liquidez más elevado. Lo referente a bienes de cambio, se evidencia un aumento drástico en su valor, ya que los mismos fueron valuados según su cotización en plaza.
es el precio que los bienes tienen actualmente en el mercado. Ello representa el valor real de intercambio. Finalmente, lo referido a bienes de uso, se observa una disminución del 50%, producto de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio. Ello refleja la pérdida de valor que sufrieron los activos fijos por su uso y el paso del tiempo. El pasivo total se incrementó sustancialmente, eh, principalmente las deudas comerciales que fueron aumentando sus saldos. También, igual comparado con el ejercicio anterior, fueron las deudas sociales. Bueno, también presentamos el estado de resultados con un resultado bruto conformado de comercialización, administración y los resultados financieros y el impuesto a las ganancias. El ejercicio 2021 cerró con una pérdida en comparación al ejercicio anterior. Los factores claves que influyeron en este resultado fueron los gastos de comercialización y administración, el tratamiento aplicado para la amortización de los vientres, perdón, y el ajuste inflacionario realizado en un contexto de alta inflación. Con respecto a la determinación de los resultados, la empresa presentó que fueron determinados a través de la comparación entre el valor razonable al inicio y los valores razonables de esas existencias al momento de la venta. La variación entre ambas se reconoció como un ingreso productivo o un costo productivo. Los resultados por tenencia generados por los bienes de uso se determinaron a través de un procedimiento similar, considerando la existencia inicial y las compras a valores razonables de cierre menos las ventas, y ese resultado se comparó con la existencia final y la diferencia entre ambos se reconoció como un resultado por tenencia. Acá tenemos la presentación de la evolución del patrimonio neto, que vemos que creció considerablemente a 81 millones, y esto se debe principalmente al ajuste que se hizo de resultados de ejercicios anteriores, un área por 42 millones, que este ajuste lo que corrige es un error de evaluación en el ganado vacuno y en los vientres de ejercicios anteriores. Ahora el directorio cuenta con un patrimonio neto contable mucho más sólido y ajustado a la realidad económica, y este capital ajustado, que ya habíamos visto que se incrementaron más o menos a 7 millones, y si es necesario buscar financiamiento a largo plazo, ya que la solidez patrimonial ajustada brinda una mejor imagen crediticia. Bueno, respecto a las estrategias que proponemos para el 2022, puntualmente sobre la revaluación y la pérdida de los bienes y la gestión de los mismos, podemos decir que la revaluación de los animales reflejó una mayor precisión contable, pero impactó negativamente en el resultado del ejercicio. El cambio de criterio expuso un alto costo por amortización de vientres. Aumentó drásticamente en 2021 por ser valuados a valores de cotización de plaza y reconocimiento de crecimiento vegetativo. Esto es positivo, pero no fue suficiente como para cubrir los costos. Respecto a los bienes de uso, proponemos que como la amortización es alta debido a la reexpresión en la estimación de la vida útil, se debe analizar la posibilidad de extender la vida útil estimada del plantel o buscar alternativas de financiación que eviten impactar en el estado de resultados con un gasto no monetario tan elevado. En los bienes de cambio, proponemos acelerar la venta de Hacienda en su punto óptimo de valorización, lo cual es fundamental para que el crecimiento del ganado se traduzca en un flujo de caja. Respecto a la estrategia financiera y fiscal, lo que proponemos es minimizar la tenencia de saldos en pesos no productivos y sin ajuste, y si es viable, acelerar el pago de los pasivos monetarios.
como por ejemplo las deudas comerciales que nombró Araceli de 7,7 millones. También proponemos formalizar el quebranto impositivo que arrojó la declaración jurada de ganancias, porque este quebranto puede ser utilizado en los próximos 5 ejercicios para compensar futuras ganancias. Y finalmente, como conclusión y recomendación final, podemos decir que si bien la sociedad muestra un robusto crecimiento en el activo principal de bienes de cambio, eh, y hemos corregido los errores históricos vía área, la pérdida de 14,9 millones es insostenible, con lo cual el camino a seguir debe ser el control estricto de los costos no monetarios, especialmente la amortización de bienes y una agresiva estrategia de monetización de la hacienda para que los ingresos reexpresados superen la nueva estructura de gastos. Entonces, básicamente lo que necesitamos es que el flujo de venta de carne cubra rápidamente el alto costo de mantener la genética de la hacienda. Muchas gracias. Bueno, bien, muchas gracias a ustedes por la exposición, muy clara. ¿Y Leiva? No está más, profe. Dejó el taller. Hola. Genial. Listo, no lo tenía informado y tampoco en el trabajo había carátula, con lo cual no sabía quiénes eran, si había algún integrante menos. Bien, entonces, vamos a pasar a la etapa de evaluación individual, ¿sí? Recuerden que los temas son relacionados con el trabajo, con cosas que ustedes incorporaron al trabajo, con cuestiones contables relacionadas con el trabajo, no así con números concretos. Nadie está evaluando acá cómo ustedes evaluaron animales, cómo hicieron los cálculos y demás, como siempre decimos, ¿sí? Siempre cuestiones que tienen que ver con la investigación que puedan hacer desde el punto de vista de medición, reconocimiento, medición y exposición e información a revelar. Bien, vamos con Verón Araceli, Sí. ¿sí? Bien, 3 preguntas en una. No. ¿Está A bien? ver, sí. Con tranquilidad porque tenemos tiempo. Sobre la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Quién es responsable de la memoria? ¿Y cuál es el objeto de la memoria? La memoria lo podemos tomar como un resumen de lo que fue el año contable, como un resumen del balance. La responsabilidad de la memoria la tiene el presidente de la empresa. ¿Y cuál era la otra que es la memoria? ¿Y ¿Quién cuál es es el objeto de la responsable? memoria? O sea, ¿para qué? Para hacer como un breve pantallazo de lo que es el balance en sí, contar número y explicación cómo puede pasar en el estado contable. ¿Algo más que quieras agregar? Mm, no. Bueno. Gómez, Sí. Hola, profe. también, 3 preguntas en una, ¿sí? Bueno. Del rubro créditos, del rubro créditos. Tratamiento contable del rubro créditos, exposición de los créditos en general y exposición de los créditos fiscales en particular. Bien, entiendo que el rubro créditos en general va a ir en el activo corriente, en el estado de situación patrimonial. Y particular, me preguntó. ¿Para por dónde Entiendo estás que... empezando? Tratamiento contable, exposición en general y exposición en particular de un tipo de créditos que es el fiscales. Ah, perdón, ahí está. Eh, em, Bien, exposición general en el estado de situación patrimonial, en activo
corriente. No, perdón, pasivo. No, perdón, estoy nerviosa. En el activo corriente. Eh, y me preguntó tratamiento contable. Me estoy confundiendo. Es de pasivo, o sea que tiene un tratamiento contable acreedor y se expone en el pasivo corriente. ¿Y los créditos fiscales? Eh, ¿van deudas fiscales? Bien, ¿algo más que quieras agregar? No. Muy bien. Verón Jimena. Sí, profe. Bien, cuál es la estructura normativa, ¿sí? Según la normativa, según las resoluciones técnicas, del estado de resultado y cómo se debe exponer el resultado de la producción agrícola ganadera, según la investigación que ustedes hicieron? No me importa el número Eh, de resultados, sino cómo se debe exponer el resultado. bueno, ¿cómo se debe exponer? Primero tenemos que tener la existencia inicial de los bienes, después más las compras de las haciendas, eh, restarle los gastos de producción que tuvimos en el ejercicio. Hola. Sí, no, ¿cuáles eran las primeras preguntas? ¿Cuál es la estructura normativa del estado de resultados? ¿Sí? ¿Y cómo se debe exponer el resultado de la producción agrícola ganadera? Bueno, el estado de resultados se tiene que exponer de las ventas realizadas menos los costos, que en este caso de los costos de producción, y las compras realizadas en el periodo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más. Bien. ¿D'Antuono? Sí, profe. Tratamiento contable del área, que ustedes hablaron recién en la exposición del área. Tratamiento contable del área. ¿Cómo influye el área en el patrimonio? ¿Sí? Eh, ¿Y qué incluye la composición del patrimonio al cierre de la empresa? En el área nosotros lo hicimos en relación a la evaluación de los animales. Eso afectó el patrimonio neto de la empresa de manera negativa y se expone en el estado de situación patrimonial restando al patrimonio en este caso. Bien, vamos por parte. Tratamiento contable del área. No, no importa cómo ustedes lo hicieron, no, no interesa el número del área. Tratamiento contable del área. ¿Usted me dice cómo lo expongo o cómo lo utilizo? Esa pregunta, ¿me entiende? Tratamiento contable del área. Como el análisis de la cuenta. em, Nosotros en realidad analizamos qué era lo que estaba mal valuado y lo utilizamos para revaluarlo y restarlo del patrimonio, ¿no? Se utiliza para eso, en realidad, en reexpresión de un balance anterior al actual. Bueno, está bien, pero el área tiene ciertas eh, Sí, no, no recuerdo en este momento las características. Por especificaciones. eso me refiero al Sí, análisis de la cuenta. Em, sí, no. ¿Y cómo está compuesto el patrimonio de la sociedad de la que ustedes hablaron? eh, sí, el aporte de los propietarios, al cierre, no el estado de Sí, sí, situación, al cierre, al cierre. aporte
de los propietarios, ganancias reservadas, resultados no asignados, y bueno, el resultado del ejercicio. Perfecto. Bien, bien. ¿Quién me queda? Beisaga. Sí, profe. ¿Cómo impactan? ¿Cómo impactan? Según el balance que ustedes presentaron. El área de la que ustedes hablaron y el alta de bienes de uso en el estado de flujo de efectivo. Em, pero ¿me puede repetir la pregunta? El área en el estado de flujo de efectivo me dijo El área y el y alta de bienes de uso en el estado de flujo de efectivo que ustedes presentaron. eh, los bienes de uso, el alta de los bienes de uso tendría que ir, sería como sería un resultado de inversión. Em, por lo tanto, si tenemos más que el ejercicio anterior, tendría que ir restando. Y el área también tendría que reconocerse esa variación. ¿En dónde? Eh, mm, mm, Tendría que reconocerse que me lo estoy haciendo en mi cabeza, por favor. Espere. Tranquila. Sí, Estamos sí, justo sí, en tiempo. sí, sí, sí. Lo estoy visualizando el estado de mi cabeza, entonces quiero más o menos ordenar los números. Em, y yo creo que tendría que ir modificando a los resultados del ejercicio. Bueno. Y como no tenía conocimiento de la baja de Leiva, tengo una pregunta más que se las tiro y quien quiera la responde. ¿Sí? La pregunta de Leiva era: explique detalladamente el cuadro de bienes de uso, indique su finalidad y dónde decantan los saldos. ¿Quién toma la posta? Profe, usted dice, ¿me podría repetir la El pregunta cuadro de bienes porque de uso, otra el vez? anexo de bienes de uso. Ok, sí, bueno, le voy respondiendo a medida que quiere que responda. Ahí está. Explicar La el... finalidad eh, Dale. básicamente brinda un detalle de los bienes de uso que tiene la empresa, que posee la empresa, muestra obviamente el valor de inicio que tiene, muestra las variaciones, o sea, las altas y las bajas durante el ejercicio y el valor de cierre. Y también presenta por separado las depreciaciones, tanto las acumuladas como las si sufrió algunas bajas y las del ejercicio. Y bueno, al final están los valores residuales que la empresa presenta de forma comparativa entre los dos periodos. Después, ¿dónde decantan los saldos? Las depreciaciones, bueno, las depreciaciones van a ir al cuadro de gastos, porque hay otro cuadro de gastos que después sale el costo de la producción. Los valores residuales al estado de situación patrimonial. Obviamente las depreciaciones también van al estado de flujo de efectivos y obviamente también eh, a lo que vendría siendo el estado de resultados. ¿A cualquier estado de flujo de efectivo van las depreciaciones? No, el que se realiza por método indirecto. Perfecto. Sí, no sé si tenía otra pregunta o si No. ya estaban contestadas todas. No. Muy bien. Ok, Muchas gracias a todas. Gracias, gracias, profe. profe. Y le damos lugar al equipo
5. Hola. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas noches. Ahí comparto. ¿Están todas? No, ¿Quién falta? Eloísa no sabemos. Eloísa Harina. Sí, ¿está en la clase? No. no. Mm, mm. Bueno, chicas, cuando quieran. Ahí está. Listo. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Se ve perfecto. Bueno, buenas noches. Nos presentamos. Somos el grupo número 5. Vamos a exponer un relevamiento de las cuestiones más significativas del balance de su empresa, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2020 y con fecha de cierre el 31 de marzo de 2021. Bueno, lo que sería respecto al capital social, se constituye de 1.100.000 acciones ordinarias con un voto por acción que fue suscripto e integrado en su totalidad. Además, hay 600.000 acciones que quedan suscriptas pero quedan pendientes a integrar. Bueno, a continuación vamos a exponer consideraciones que tuvimos en cuenta al momento de realizar el encargo, previo a explicarle los estados contables de nuestro balance. Bueno, en primer lugar, consideramos que el redondeo de decimales era la mejor opción, para no tener que realizar tantos ajustes en las cuentas expresadas en el balance anterior y evitar las diferencias en los montos. Después, como segundo punto, en las deudas sociales, no desglosamos lo que sería la cuenta cargas sociales a pagar, debido a que en el balance anterior se hizo de la misma forma, entonces quisimos seguir un mismo criterio. Luego, para mayor entendimiento, le haríamos a las cuentas de pasivo la leyenda a pagar, que no la tenían y se prestaban a confusión. Todo para lograr un mayor entendimiento. Y por último, con respecto a lo que serían los planes de pagos que nos enviaron de la moratoria, se utilizó como cuenta acreedora deuda con socios. Esa cuenta, debido a que no estaban los ingresos de dinero reflejados en los extractos bancarios de ninguno de los dos, y son deudas que no se pueden pagar en efectivo. Bueno, buenas noches. Considerando el balance anterior para registrar el asiento de apertura, realizamos algunos ajustes necesarios. En primer lugar, reclasificamos las cuentas de anticipo de impuesto a las ganancias, pago a cuenta impuestos, créditos bancarios y retención de impuesto a las ganancias, ya que estaban expuestas en el balance del 2020 como regularizadoras de pasivo, cuando deberían estar dentro del rubro créditos. Otro punto a informar respecto a la cuenta que usted tiene en el Banco Santander es que había sido prestada como una cuenta de libre disponibilidad, pero en realidad tendría que estar expuesta como un pasivo debido a que tenían un giro en descubierto. Por lo tanto, realizamos el ajuste para dejar correctamente expuesto el saldo bancario. Como último ajuste que decidimos exponer, se debe a las depreciaciones acumuladas del ganado, específicamente refiriéndonos a vientres y toros, que deberían valuarse al valor razonable, porque el valor de mercado que tiene en cuenta el desgaste físico no se amortiza. Por lo tanto, dimos de baja la cuenta de depreciación acumulada de vientres y toros y realizamos la correcta evaluación de los animales. Bueno, ay Dios, ahí está, se ve. Refiriéndonos a lo que es bienes de uso, en base a la información que nos brindaron, pudimos dar de alta en la contabilidad una obra en construcción, dado que estaban las compras de los materiales, aquello que le dio origen. Y luego lo que también hicimos fue dar de alta una maquinaria, como un nuevo capital para el proceso productivo y aún así registramos la amortización correspondiente. Con respecto a las ventas,
En el ejercicio anterior se había hecho una provisión, eh, ya que se pudo contratar se pudo empezar a hacer ventas por un consignatario, se esperaban que hubiese costos o gastos en base a este tipo de ventas. Entonces decidieron hacer la provisión. Y lo que hicimos fue justamente ir dándola de baja hasta que, bueno, quedó en cero y así afectaba menos el estado de resultados. Bueno, vamos a seguir con los estados contables, en este caso el estado de gestión patrimonial, cuyo tuvo un total de activo corriente de 51.767.817, un total de activo corriente de 40.737.093, un total de pasivo corriente de 5.453.965, un total de pasivo no corriente de 5.941.458 y un patrimonio neto de 86.035.439. Como punto importante que vimos en el estado de situación patrimonial es resaltar que los planes de pago se encontraban en el pasivo corriente cuando debían estar expuestos dentro del pasivo no corriente. Después seguimos con el estado de resultados. El estado de resultados nos arrojó un saldo antes del impuesto a las ganancias de 58.424.730. Posterior a considerar dicho impuesto, el resultado final es una ganancia de 58.689.801. En cuanto al impuesto a las ganancias, usamos la provisión para el impuesto que estaba en el balance del ejercicio anterior, porque se creía que en este ejercicio se iba a hacer la liquidación. Por lo tanto, decidimos impactar los conceptos que figuraban en la declaración jurada que nos envió el cliente, es decir, el anticipo del impuesto a las ganancias, el pago a cuenta de la ganancia mínima presunta, el impuesto a las ganancias a pagar, el impuesto a los débitos y créditos y las retenciones del impuesto a las ganancias contra la provisión y el sobrante lo imputamos a recupero. Bueno, en cuanto al estado de evolución de patrimonio neto, realizamos una comparación con lo que sería el ejercicio anterior. No obtuvimos diferencias en cuanto a el aporte de los propietarios y de las reservas. Pero sí tuvimos que realizar un ajuste y utilizamos la cuenta área en la amortización acumulada de los bienes de uso eh, debido a que no estaban correctamente calculadas. Al ser del ejercicio anterior, tuvimos que dejarlo reflejado y nos pareció importante comunicárselos. Y bueno, por último, y menos necesario, y no menos importante, perdón, recordarles que obtuvieron un resultado positivo de 58.689.801 gracias a la operativa de su empresa. Bueno, dentro del anexo de costo de venta se puede ver reflejado que hubo un costo de 7.618.878 que se deben a las existencias de inicio que había, valuadas al cierre, el ingreso productivo que se da por el crecimiento, el nacimiento y las muertes del ganado, que fue de 49.086.859, compras, 160.000 pesos, que fue de 4 terneritos a lo largo del periodo. Y el resultado por tenencia, que bueno, justamente evaluar tanto la existencia de inicio como las compras del momento que se hicieron al valor de cotización que tenían al cierre. Y nos termina quedando una existencia final de 38.066.123,70. Luego, bien. Expusimos los gastos realizados en el ejercicio en este anexo, clasificándolo entre columnas de gastos de administración, producción, comercialización y financiación, haciendo una comparativa con el ejercicio anterior. Respecto a los gastos de producción, que suman 3.176.056 pesos, el gasto en alimentos es el más significativo en ese grupo. Luego los gastos de comercialización, que fueron de
571.667 pesos, que debido a la provisión que se había hecho, se vio menos afectada porque parte se había reconocido en el otro ejercicio. Los gastos de administración de 1.237.987, que, bueno, en gran parte es por el tema de los alquileres. Y por último, los gastos financieros, que son de 108.434. En estos gastos se encuentran los intereses por todos los planes, eh, los giros por descubierto y todos esos movimientos que tuvo la empresa. Bueno, para finalizar y como conclusión, el principal objetivo que tuvimos como equipo fue corregir la exposición contable, lo que incluyó ajustes significativos en la clasificación, valuación y presentación de diversas cuentas para reflejar la realidad económica de la empresa. Y la idea fue iniciar con los puntos más importantes y de manera más fácil para interpretar y que pueda conocer las variaciones y las operaciones ocurridas en este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, chicas, muchas gracias. 10 minutos les llevó la presentación. Les hago una consulta. Ustedes expusieron un trabajo diferente al que entregaron. ¿Les hicieron modificaciones de forma posterior? Sí, en realidad quisimos hacer la exposición lo mejor posible porque nada, teníamos algunos errores que de todos modos no estaban, o sea, tuvimos dificultades para pasarlo a los estados, pero lo teníamos bien hecho en el sistema, no sé si lo han podido ver, Sí, 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 entonces claro. quisimos reflejarlo por lo menos para dar una buena exposición y bueno, no sé si se entiende, perdón. Sí, sí, Y se reflejar entiende. que nos Me dimos llamó la cuenta de atención porque ciertos yo errores. tenía el trabajo acá y cuando miraban lo que exponían no me coincidía. Y me llamó Y la eso atención para ver si En ustedes los, estaban al tanto. sí, Me sí, claro, imaginé que en los podía estados pasar. sí, pero los asientos o sea, no los modificamos no claramente, es lo que modificaron asientos, entregamos. simplemente corrigieron cuestiones de exposición. Exacto. Exacto, siempre Bien. trabajando con los mismos números que ya entregamos. Ya entregamos, claro, los asientos ya estaban entregados. Bueno, Sí. bueno, vamos a hacer unas preguntitas. Entonces, Arina no está. Silvetti, Sí. ¿qué criterios adoptaron para determinar qué gastos eran imputables al costo? ¿Cómo abordaron a ese valor y por qué lo expusieron en dos cuadros de costo en el estado que ustedes me entregaron, ¿no? ¿Ustedes creen que queda más clara la información si la exponen en dos cuadros o por qué lo definieron así? No, bueno, los costos, la clasificación, la pusimos, bueno, el costo, los costos de producción, eh, los tomamos como, digamos, eso también lo vimos, lo que es cereales y todo lo tomamos como costo de producción y no lo dejamos como insumo, porque bueno, esa información no la teníamos y deducimos que se consumió todo en el ejercicio. Ujú. Y los cuadros, sí, obviamente, el haber dos no era tan claro. Hubo muchas cosas que modificamos luego de haber entregado. Bien. Bueno, Meoní Sofía, Sí. deudas sociales. ¿Podrías explicarme la composición del rubro deudas sociales y qué harías con la provisión sobre intereses? Bueno, el rubro de deudas sociales es son las deudas que tiene la empresa con sus empleados sobre las remuneraciones y el pago por la mano de obra. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Perdón. ¿Y qué harías con la provisión sobre intereses que ustedes incluyeron en ese rubro? Em, claro, la provisión para intereses la utilizamos porque estaba en el balance anterior y, quisimos continuar con el criterio que venía utilizando la empresa.
¿Para qué crees vos que la empresa constituyó esa provisión? Eh, Era por los planes de Entendiendo pago que es que una tenían, provisión. claro, por los planes de pago que tenían y la deuda que ya se sabía que se iba a tener por ser un hecho cierto. O sea, no la usamos, la demostramos que estaba expuesta en el ejercicio anterior. Claro, o sea, no la usaron, estaba expuesta, entonces, ¿qué hubieses hecho? O sea, ¿dejás la provisión como está y que siga pasando para el ejercicio siguiente o qué tratamiento le hubieses dado, viendo que estuvo provisionada además? Claro, no, la tendríamos que haber dado de baja. Bien, muchas gracias. Gracias. Tarchini Valentina, ¿podrías explicarme el cuadro de resultados? Pero el que expusieron en el balance que yo vi. La verdad que las preguntas las hice con el balance que ustedes nos entregaron. ¿Y sobre qué normativa contable se basaron para exponerlo de la manera en que lo expusieron? Lo que pasa es que como lo cambiaron, de ahora a los fines de la exposición se ve modificado. Claro, sí. Eh, para cómo era lo del estado de resultados, perdón, que tenía Hicieron que... una exposición del estado de resultados. ¿Sobre qué Sí, normativa se basaron para tomar la decisión de exponerlo así? Y si podrías explicarme cómo llegan al resultado del ejercicio con ese estado de resultados. ok. Bueno, el criterio de cómo lo realizamos fue en base a la NUA, como expusimos. Y después, como llegamos al resultado, bueno, tuvimos en cuenta lo que sería la producción, los costos de las ventas, las compras, y de ahí fuimos desglosando todo para llegar a un resultado. Sí, así se determina el resultado, pero no es la manera en que ustedes lo expusieron, por eso quería que me lo expliquen. En realidad, lo expusimos de esa forma, solo que, digamos, nos confundimos en el importe, pero el estado está hecho de la misma manera. Lo único que le cambiamos fueron los importes. Bien. Solari Juliana. ¿Ya le pregunté a Solari? No, no, no. Ah, perdón. Deudas fiscales. ¿Cuál es el criterio contable para evaluar el impuesto a las ganancias en el estado contable? Y ustedes mencionan la nota 2.7, donde uno tendría que ir a ver cómo abordaron a ese punto, pero la nota 2.7 no está. Entonces quería saber cómo llegaron a la determinación del impuesto a las ganancias en el estado contable. Sí, ese el del 2.7 fue un error que vimos después. Eso sí fue un error. Y después dentro del estado de patrimonio sería el estado de resultado. En el estado de resultado. Cuando Eh, nosotras, cuando nosotras hicimos no, recibimos la declaración jurada, bueno, nos dimos cuenta eh, que era de otro año, primero, que era de otro año. Entonces lo que hicimos fue dar de baja la provisión y no dimos de alta eso, porque estaba mal hecho. Entonces pusimos cuál tendría que haber sido el resultado. Vale, cancelamos la provisión. El resultado que era de 225.000 y algo, que aparte también estaba dado por el resultado de impuesto a las ganancias que estaba dentro de los planes de pago, porque la declaración de este año no se hizo. Entonces dentro de los planes de pago había impuestos que se habían metido con intereses y con multas y nos terminó generando un resultado que era todo de impuesto a las ganancias. Entonces fuimos como que sumando todo y lo pusimos así. Bien. Y después hicieron una reclasificación de las moratorias y las pasaron a deuda, pasivo no corriente. Sí, ¿En qué se basaron para hacer esa reclasificación? porque son pasivos que se extendían por más de un año. Capaz tenía, no sé, 40 cuotas mensuales y iba a estar más de un ejercicio, un año comercial, ¿no? Más de un Ujú. ejercicio iban a estar pagándose, entonces no correspondía ponerlo dentro del año corriente. Bien.
Ya está. Le pregunté a todas, ¿no? De las que me quedaban. Sí. Sí, profe. Después, ustedes también utilizaron la cuenta área en las registraciones contables, pero esta era una pregunta que iba a hacer para Arina, que no se presentó. Pero no la habían expuesto en el estado de evolución de patrimonio neto, que ahora cuando la expusieron sí lo agregaron. Sí. ¿Y cuál es el tratamiento contable de la cuenta área? A ver si este equipo... La cuenta área es un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Ujú. Que O no sea, se no nos expone. modifica perdón, no nos modifica el resultado del ejercicio, sino lo que es el patrimonio, los resultados acumulados, digamos. Bueno, chicas, muchas gracias. A vos, gracias. 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 Ahora el grupo 2. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Cuando quieren, comienzan nomás. Yo empiezo. Buenísimo. Si están todas, ya arranco entonces. Bueno, Ya buenas tardes. se ve, ¿no? ¿Cómo? Sí se veía Sí, sí, se ve, se ve. la presentación. Ah. Ujú. Bueno, buenas tardes. Primero de nada, quiero presentar a los integrantes del equipo de trabajo para después comentarle un poco sobre el trabajo realizado. Nuestro equipo está compuesto por 4 integrantes: Denise de la Cruz, María Luz Cova, Noemi Martínez y yo, Franco Correa. Bueno, para comenzar, vamos a comentar brevemente sobre la empresa para tener un panorama, más allá de que ustedes como accionistas ya lo deberían saber, y luego sobre el encargo realizado. La empresa en cuestión es el Lago Consult S.A., es una entidad ubicada en Cava, cuya actividad principal es la ganadera, es decir, se dedican a la venta de ganado vacuno, como vacas, toros, vaquillones, entre otros, utilizando a la vez también ganado vacuno como bien de uso, como los toros reproductores, vaquillonas preñadas, etc. Lo que nuestro trabajo consistió básicamente en el armado de los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021. Ahora bien, esto implicó previamente el armado que tuviéramos que validar los saldos de balance anterior. Es decir, estábamos en busca de errores o inconsistencias para saber si todo estaba bien valorado y expuesto conforme a las normas. Pero esto no terminaba ahí, ya que al identificar algún error debíamos revisar los ajustes correspondientes para ahí recién tener punto de partida para elaborar los estados contables. Finalmente, para lo que fue el objetivo general de este encargo, como dijimos que fue la confección del balance, utilizamos información proporcionada por el cliente y por terceros, como el último balance certificado, el estatuto de la sociedad, certificados de vacunación, facturas de compras y ventas, resúmenes de cuentas bancarias, declaraciones juradas de IVA, ingresos brutos, bienes personales, impuestos a las ganancias, formulario del nuevo 31, entre otros. Cabe aclarar que contamos con información que remiten terceros como ARCA y entidades bancarias, y otra información que proviene puramente de la dirección, como por ejemplo los cheques emitidos que no cuentan con otro tipo de respaldo. Los estados que elaboramos contienen un estado de situación patrimonial, otro de resultados, un estado de devolución de patrimonio neto y un estado de flujo efectivo y notas, además de los anexos, perdón. En este encargo, una de las cosas más difíciles a las que tuvimos que enfrentarnos es a la falta de información. Debido a esto, en varios casos donde teníamos datos muy escasos, tuvimos que aplicar nuestros propios criterios, siempre teniendo en cuenta la normativa contable vigente para reflejar lo más fielmente que podíamos la realidad económica. Un archivo de Excel, por ejemplo, que nos envió la dirección informando cheques emitidos, dos de ellos tenían vinculación con una factura, otra no, pero el gasto estaba hecho según el banco
y 3 de ellos no tenían vinculada ninguna factura ni tampoco encontramos el gasto. Como muchas veces esto puede usarse para beneficios impositivos, decidimos no usar esta información y solo tomar lo que pudimos corroborar. Es un ejemplo de los criterios que fuimos tomando por la falta de información. Ahora sí le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, como bien dijo mi compañero, en nuestra labor contable estuvimos enfrentadas a varias diferencias. Una de ellas fue deficiencias, perdón. Una de ellas fue la falta de información que respecto a los bienes de uso, en lo que es su alta y su vida útil, por lo cual decidimos seguir manteniendo el criterio que mantuvo nuestro colega anterior, que fue quien presentó el balance. Entonces seguimos reflejando las mismas cuotas en lo que respecta a la depreciación. Después, sobre la evaluación del ganado vacuno, o sea, sobre los bienes de cambio, nos costó mucho identificar la cantidad exacta, porque únicamente teníamos una evaluación en pesos. Entonces tuvimos que recurrir a porcentajes, estimaciones, a precios obtenidos por el mercado agroganadero para su determinación correcta. Igualmente este tema lo va a profundizar mi compañera. Además, encontramos diferencias en las declaraciones juradas, por ejemplo, en lo que respecta al IVA, no nos coincidía el importe de la declaración jurada con lo obtenido de las compras, ventas, notas de crédito, de débito, por lo cual tuvimos que hacer un ajuste en la contabilidad. Y como último ajuste, vamos a mencionar que en el libro del Banco Santander estaba mal expuesto su importe, ya que en la realidad el banco estaba con un saldo en descubierto, pero en el balance anterior estaba expuesto como que contaba con los fondos. Bien, ahora voy a hablar comenzando con los estados, del estado de situación patrimonial. Se puede ver que en el activo tuvo una variación del 70,4%, pasando de 30 millones a 51 millones. Esta variación se explica principalmente por las ventas del ganado vacuno, por incrementos en adquisiciones de bienes de uso, etc. En lo que respecta al pasivo, se ve que tuvo un gran aumento del 107,9%, pero esto nosotros entendemos que si bien es una variación muy elevada, no es que sea algo malo, porque el pasivo únicamente representa el 11% de lo que es el activo que tiene la empresa. Bien, lo que respecta al patrimonio neto, tuvo una variación del 66,6%, y ahora voy a hablar del estado de evolución del patrimonio neto, que se puede ver que en el ejercicio anterior era de 27,3 millones y evolucionó a 45,4 millones, principalmente por el resultado tan grande que tuvo en el ejercicio corriente. Esto evidencia que se generaron utilidades y que se obtuvo una posición financiera sólida y estable. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, bien, en lo que respecta al estado de resultados, este se expuso de forma comparativa con respecto al ejercicio anterior. Y como vemos, en este ejercicio se obtuvo un resultado positivo de 18.169.343,51. Y en el ejercicio anterior se había obtenido una pérdida de 532.400. Consideramos que el resultado de este ejercicio estuvo compuesto mayormente por dos aspectos fundamentales, que fueron el aumento de las ventas y el aumento del resultado de la producción, que arrojó dicho resultado, ¿no? Para comenzar por el primero, las ventas fueron aproximadamente de 17 millones y el ejercicio anterior algo de 9 millones, por lo que hubo un aumento de más del 90%. Y en cuanto al costo de la venta, lo primero que hicimos fue sacar la existencia al inicio del ejercicio, que como no contábamos con tanta información, lo que hicimos fue de los tipos de ganado que tenía la empresa, buscar el valor al cierre del ejercicio en el mercado agroganadero y sacar una proporción y aplicarlo a la existencia final, que sería la del ejercicio anterior, que sería la inicial de este.
Después lo mismo hicimos con las compras, lo trajimos a lo que valía el cierre del ejercicio y tuvimos el resultado por tenencia, tanto de las compras como de las existencias al inicio. Y bueno, la existencia al cierre es lo mismo, siempre expresado al cierre del ejercicio. Y esto arrojó un costo de venta de 6.071.642,32 pesos. Y en lo que es el resultado de producción, hicimos la existencia inicial de las compras, menos las ventas y la existencia final, lo que nos arrojó un resultado de 14.733.126,90. Siendo estos dos, como dije, los principales componentes del estado de resultado que dieron ese resultado más grande de lo que fue el ejercicio anterior. Ahora sigue mi compañera con el estado de flujo de efectivo. Bueno, buenas noches. Para cerrar nuestra exposición, voy a presentar el estado de flujo de efectivo, la cual y las conclusiones generales del trabajo realizado. Como bien explicaron mis compañeros que vienen analizando el informe, presentamos los estados contables principales de Lago Cónsul S.A., el balance general que nos muestra la situación patrimonial de la empresa, el estado de resultado que nos muestran el desempeño económico del ejercicio económico de la empresa, y el estado de evolución del patrimonio neto, que podemos observar como los movimientos del capital propio. El estado de flujo de efectivo viene a complementar este juego de estados contables mencionado, y nos muestra, y en ella podemos ver cómo se movió el dinero realmente dentro de la empresa. Y cómo esas utilidades se transforman o no en dinero efectivamente disponible. El estado de flujo al comienzo del ejercicio, perdón, estoy un poco nerviosa. Al comienzo del ejercicio, la empresa tenía efectivo en caja con un saldo de 27.784.000 pesos. Al cierre tuvo un incremento de 10.741.413. El aumento neto de caja fue de 10.713.629 pesos. Y este incremento se explica principalmente por las actividades operativas de la empresa, es decir, del movimiento propio del negocio ganadero. Durante el ejercicio, entonces, la empresa obtuvo un resultado neto positivo de 18 millones aproximadamente, que está explicada principalmente por la venta de hacienda vacuna y la producción de animales. También es importante mencionar que las depreciaciones de los bienes de uso se utiliza para ajuste contable, porque no implican una salida real de dinero, pero sirven para reflejar correctamente la capacidad de la empresa para generar fondos. En cuanto a las actividades de inversión, la única incorporación importante del ejercicio fue la compra de ganado vacuno, con un importe aproximado de 2.900.000 pesos, que viene a ampliar la base productiva de la empresa y asegura la continuidad de la actividad. A pesar de este desembolso, la empresa cerró el periodo del ejercicio con una caja muy elevada, lo cual confirma una administración prudente y eficiente del capital disponible. Este demuestra que la empresa es capaz de invertir sin comprometer su liquidez
y mantener un equilibrio entre el crecimiento y solvencia. En conclusión, podemos decir que la empresa, el Lago Cónsul S.A., presentó los juegos de estados contables de manera razonable y que estos resultados evidencian una empresa que está financieramente estable, con capacidad para afrontar sus obligaciones y continuar desarrollando sus actividades. Desde una mirada profesional podemos afirmar que la empresa administra de manera eficiente su patrimonio, transformando sus ingresos en efectivo disponible y asegurando la continuidad de sus actividades. De esta manera damos por finalizada la exposición y en el nombre del equipo agradecemos su atención y la confianza depositada, quedando a disposición para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Me surgieron algunas preguntas de la presentación. Estuvo buena, cumplieron. Tengo algunas preguntas, algunas preguntitas para cada uno. Vamos viendo qué me surgió, a ver qué, para aclarar un poco. Primero, vamos a empezar con Franco. Franco, en el estado de situación patrimonial, el grupo expone el rubro bienes de cambio por 15 millones. ¿Podrías explicar, según las normas, cuál es el criterio de evaluación aplicables a los activos biológicos? Bueno, los activos biológicos, la normativa pide que lo evaluemos, en este caso, preguntás vos por la medición posterior, es a BNR, es decir, a costo de venta menos los gastos de venta. Y por eso nos basamos nosotros en el mercado ganadero para buscar los precios. Y ahí dio ese valor porque lo que hicimos fue buscar todos los precios de cada tipo, por ejemplo, vaquillón, vaca y demás, cada precio ahora al cierre, y el porcentaje que aplicamos creo que era un 20%, lo aplicamos al inicio. Digamos, le aplicamos la inflación, porque Buenísimo. no teníamos por ahí los datos exactos, entonces decidimos hacer un promedio de todos como había variado los precios, entonces el promedio nos dio 20%, creo. Y estimamos unos costos de venta, como tampoco lo teníamos, en lo que es la actividad general, que según buscamos un 5% más o menos. Está, buenísimo. Listo. Gracias, Franco. María Luz Cova. En los estados contables, el grupo presentó por separado el costo de producción de Hacienda Vacuna en el anexo 2 y el costo de venta de Hacienda Vacuna en el anexo 3. Quiero saber por qué, según las normas de exposición contables, es necesario distinguir entre ambos tipos de costos y cómo esta separación mejora la claridad. Que creemos que es, para nosotros lo que hicimos fue seguir manteniendo el criterio con el que venía realizándolo la empresa. Creemos que es muy conveniente saber cuánto corresponde a costo, cuánto corresponde a gasto. Entonces intentamos seguir cumpliendo con esto. Ustedes No me usaron dos acuerdo cuál anexos, era el la otra 2 pregunta. y el 3. Uno para el costo de producción de Hacienda Vacuna y el otro para el costo de venta de Hacienda Vacuna. ¿Por qué usaron dos? ¿Por qué es mejor? ¿Qué razonabilidad, claridad le da a la exposición en el estado de resultados? ¿Por qué crees? Ya estaba mirando porque no me acordaba bien a cuál te referías. Porque en el anexo número 3 pudimos lograr vincularlo con el anexo de gastos e ir detallando claramente gasto por gasto e imputándolo
según si era financiero, comercial, le pudimos dar bien el origen de dónde provenía cada gasto. Está bien, buenísimo. Bueno, listo, gracias. Denise, Sí, pregunta. En el estado de evolución del patrimonio neto, se observa un incremento del capital de 1.100.000 a 1.700.000 durante el ejercicio. ¿Cómo me podrías decir cuáles son los requisitos formales y contables que deben cumplirse para registrar un aumento de capital en una sociedad? ¿Y cómo podrías revelar esta operación en los estados contables? ese aumento del capital lo hicimos porque había acciones a emitir, o sea que todavía no estaba suscripto, pero que ya se había determinado que se iba a suscribir. Por eso es que lo hicimos así. ¿Y cuáles son los requisitos contables que existen para registrar un aumento de capital? ¿Sabes? No. ¿Y cómo lo expones en el estado contable y en las notas a ese aumento de capital? Lo expusimos en el de evolución de patrimonio neto. ¿Y en las notas en algún lado? No, pero No. tendríamos que haberlo puesto. Listo. Gracias. Andrea, Sí, profe. consulta. Las notas a los estados contables se menciona que los bienes de uso fueron depreciados siguiendo el método de línea recta, pero sin detallar la vida útil de cada rubro. ¿Por qué es importante que la empresa revele en las notas el método y la vida útil de depreciación aplicados? Eh, es importante saber la vida útil de cada bien de uso para poder aplicar correctamente la depreciación. Justamente tuvimos problemas con eso para hacer el bien de uso correctamente, el anexo bienes de uso correctamente, porque no está detallado la composición de cuánta vida útil se le aplica a cada bien de uso. Entonces nosotros lo que hicimos fue aplicar la misma cuota que ya traía del ejercicio anterior. Yo considero que necesitas un detalle de rodados, cuánta amortización acumulada ya trae consigo y para así uno saber de su criterio profesional cuánto falta amortizar. Me pasó lo mismo con Y maquinarias que también esto podría tener un efecto, esta omisión, ¿puede tener un efecto sobre la razonabilidad de los estados contables? no tener la vida útil estimada, la correcta O sea, vida útil estimada, claro, no estar expresado ni la vida útil ni el método en las notas. para mí sí, porque eh, no deprecias correctamente y eso puede afectar el resultado del ejercicio. Y también tus bienes de uso no estarían valuados correctamente. Perfecto. Bueno, buenísimo, chicos. Todo por hoy. Bien la exposición, bien con el tiempo, así que bueno, listo. Gracias, Gracias. chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy bien. Vamos con el último grupo, el grupo número 10, el último grupo de la jornada de hoy. La verdad que es muy, muy lindo, muy grato estar de este lado viendo todas las presentaciones. Así que bueno, grupo Bueno, 10, cuando quieran, avance. profe, buenas noches. Antes que nada, te aclaro por las dudas que una compañera también se bajó del taller, participó en la confección del trabajo, pero no decidió abandonar, ¿Me que es dirías el apellido? Elea Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, Genial, listo, ya lo anoto. Bueno, qué suerte que les gracias. ayudó con el trabajo porque era mucho para tan poquitas. Bien. Bueno, bueno, nosotros somos el grupo 10 y me acompañan Gabriela Santos y Brunella Gorondona
y hoy vamos a presentar el análisis contable de El Lago Consult Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2021. En este informe estudiamos los estados contables básicos y tiene como finalidad para evaluar la situación patrimonial, los resultados del ejercicio y la evolución del patrimonio neto. A lo largo de esta exposición iremos desarrollando cada uno de los estados y en mi parte me voy a centrar en la presentación general de la empresa y en el estado de situación patrimonial. El Lago Consult Sociedad Anónima tiene su domicilio legal en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su actividad principal es la ganadería, lo que implica la cría y comercialización de hacienda. Este dato es relevante porque se trata de un sector económico que depende de factores externos, como por ejemplo las condiciones climáticas, los precios de mercados del ganado, el tipo de cambio y también de los costos de los insumos agropecuarios. Por este motivo, los resultados y la estructura financiera de estas empresas pueden variar significativamente de un ejercicio a otro. En cuanto a la estructura societaria, el capital social de El Lago Consult asciende a 1.700.000 pesos, dividido en 1.700.000 acciones con derecho a un voto por acción. Estas acciones se encuentran totalmente suscriptas e integradas, lo que significa que los accionistas ya aportaron la totalidad del capital comprometido y no hay aportes pendientes de integración. Antes de realizar el análisis del estado de situación patrimonial del ejercicio actual, hicimos un breve análisis del estado de situación patrimonial del ejercicio anterior comparado con el ejercicio 2019, donde pudimos notar que el pasivo en los 2 años era notoriamente inferior con respecto al total del activo y con respecto al total del patrimonio neto, lo que significa que la empresa se encuentra con una solvencia alta y también con liquidez, con muy buena liquidez, y esto se traduce en la posibilidad de poder hacer frente a sus obligaciones al corto plazo. En cuanto al estado de situación patrimonial del ejercicio que estamos analizando, del año 2021, nos muestra en forma comparativa la situación de los activos, los pasivos y el patrimonio neto al cierre de los ejercicios del ejercicio de 2021. A partir de esta información podemos conocer los bienes que posee la empresa, las deudas que mantiene con terceros y cuál es el capital de los accionistas. En el análisis del activo observamos que la empresa mantiene una proporción importante de activos no corrientes, principalmente bienes de usos vinculados a su actividad ganadera. Este tipo de activos representa inversiones a largo plazo, como los campos, las instalaciones, las maquinarias, que son indispensables para el desarrollo de su actividad principal. Además, dentro del activo corriente se incluyen disponibilidades, créditos y existencias que permiten sostener el ciclo operativo normal de la empresa. En cuanto al pasivo, tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente presentan valores moderados. Esto indica que la empresa no se encuentra altamente endeudada y que sus compromisos con terceros no representan una carga significativa en su estructura financiera. Al igual que en los ejercicios anteriores, la proporción baja de los pasivos en relación a los activos y al patrimonio neto indica una buena solvencia y una baja exposición al riesgo financiero, lo que es importante destacar en contextos económicos inestables, como lo fue el año 20, desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. En lo que respecta al patrimonio neto, se observa un aumento respecto al ejercicio 2020, derivado principalmente del resultado positivo obtenido durante el año. Este incremento refleja la capacidad de la empresa para generar utilidades y fortalecer su capital propio sin necesidad de recurrir al financiamiento externo. Desde una mirada global, la comparación entre ambos ejercicios permite concluir
que la empresa presenta una estructura patrimonial sólida con un equilibrio adecuado entre activos y pasivos, un nivel de endeudamiento bajo y un patrimonio neto en crecimiento. A continuación, mi compañera Brunella seguirá explicando el resto de los estados contables. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el estado de resultados y les vamos a comentar un poco sobre lo que estuvo sucediendo. Las cuentas que conforman el estado de resultados están expresadas en moneda del cierre de ejercicio en pesos argentinos y se presentan en forma comparativa con lo que es el ejercicio anterior. Las normas contables profesionales argentinas establecen que la reexpresión en moneda homogénea debe aplicarse solo si se verifica un contexto de alta inflación. Como sabemos, en cuanto la tasa acumulada, el contexto de inflación es cuando la tasa acumulada supera ese 100% en 3 años o llegue a ese 100%. Hasta lo que estuvimos analizando, no se verificó ese contexto de alta inflación, entonces no llegamos a ese 100%. Por ende, las cuentas del estado de resultados se presentan en moneda nominal, o sea, no están reexpresadas, y los saldos de las cuentas reflejan las mediciones efectuadas al momento de las operaciones. Entonces, los ingresos y gastos registrados a lo largo del ejercicio mantienen su valor original, sin ser ajustados a un mismo poder adquisitivo al cierre del ejercicio. Para determinar el impuesto a las ganancias, pudimos obtener las declaraciones juradas y determinarlo por el método de lo que es el impuesto diferido. Y siguiendo, como vemos en el estado de resultados, vimos que con respecto al 2020, este año tuvo un incremento del 93,5% y con respecto al resultado neto mejoró significativamente un 1,125, viendo obviamente una notable recuperación en la rentabilidad de la empresa. Cuando yo hablo de ese tipo mejoramiento, quiere decir que pudo mejorar 10 veces lo que estuvo antes, que tuvo una pérdida, eh, que en realidad es un mejoramiento, la verdad, y no es un aumento, ¿bien? Porque capaz que el 1,125 se puede interpretar de esa manera. Bueno, nosotras nos guiamos con lo que es el principio de devengo, que dice que las facturas que tenemos sobre las ventas de animales las reconocemos cuando se emite la factura indistintamente del momento en que se cobra el monto. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, en lo que es el balance que nosotros mandamos, aparece una nota, que es la número 5, que explica que el Lago Consult, su sociedad anónima, accedió al programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que se creó con el decreto 332/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Este programa se implementó durante lo que fue la pandemia de COVID-19 para ayudar a empresas afectadas. O sea, les otorgaba beneficios como lo que era la reducción o postergación de contribuciones patronales y asignaciones pagadas por el Estado a los empleados. A cambio de esos beneficios, el Lago Consult debía cumplir ciertas, obviamente, restricciones temporales, como era la no distribuir utilidades, que eran los dividendos, por los ejercicios fiscales cerrados a partir de noviembre del 2019. También no recomprar acciones de la sociedad, tampoco no adquirir títulos valores en pesos para su inmediata venta en moneda extranjera o traslado al exterior, y no hacer pagos a entidades o personas en jurisdicciones no cooperantes, o sea, paraísos fiscales. Eh, por eso, por esto, la utilidad que se generó en el ejercicio 2021 no va a poder ser distribuida entre los accionistas, teniendo que permanecer dentro del patrimonio neto de la sociedad, lo cual impacta directamente en el estado de evolución del patrimonio neto, ya que las ganancias se capitalizan o se mantienen como resultados no asignados. A todo esto, también pudimos ver que no hubo nuevos aportes de los socios ni aumentos de capital durante el ejercicio. Con respecto a la ganancia, hubo muy altas ganancias que en gran parte se debe a lo que fueron las ventas que existieron durante el periodo. El patrimonio neto creció sin necesidad de nuevos aportes de capital, sino también gracias al resultado. Perdón, el patrimonio neto creció, sí, está bien, sin necesidad de nuevos aportes de capital, sino gracias al resultado positivo en lo que fue su gestión operativa. Por eso les puedo confirmar que conserva las utilidades para fortalecer su estructura patrimonial. Ahora vamos a pasar a lo que es el estado de flujo de efectivo.
Eh, bueno, el estado de flujo de efectivo de la empresa, de la Consult Sociedad Anónima, nos permitió ver los movimientos reales de fondos durante lo que fue el ejercicio 2021, que es el que estamos viendo. La empresa generó un volumen de ventas mayor respecto del año anterior, pero gran parte de esas operaciones fueron a crédito, incrementando los deudores por ventas. Lo que significa que el aumento de las ganancias no se tradujo completamente en ingresos de efectivo, lo cual es una situación habitual en empresas ganaderas con ciclos largos de cobro. No se registraron aportes de capital ni distribuciones de dividendos, por lo que la variación de los fondos provino principalmente de las actividades operativas, que son las principales que esta empresa desarrolla. Las actividades de inversión se debieron a la compra de animales para reproducción, que fueron 20 vaquillonas preñadas y 6 toritos y un toro. Em, con respecto a lo que son los créditos por cobrar que teníamos, eh, consideramos que no fue necesario hacer una previsión para deudores incobrables, ya que la verdad consideramos que estos deudores van a cumplir, así que por esa razón no hicimos una previsión para deudores incobrables. Entonces, el Lago Consult S.A., yo les puedo confirmar que es una empresa líquida en términos operativos porque genera fondos propios con su actividad y no necesita financiamiento externo. Pero al destinar casi todo ese efectivo a inversiones, su liquidez disponible al cierre del ejercicio es bastante limitada. Es decir, tiene capacidad de generar dinero, pero mantiene poco efectivo libre, ya que lo reinvierte en su crecimiento. Bueno, gracias. Ahora vamos a seguir con mi compañera Gabriela Santos. Bueno, buenas noches. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora yo les voy a hablar acerca de las amortizaciones del ejercicio, que es un tema clave, porque nos permite reflejar en los estados contables el desgaste y la pérdida de valor de los bienes con los que la empresa realiza su actividad año tras año. En este balance, las amortizaciones fueron calculadas por el método lineal, que consiste en distribuir el costo del bien en la vida útil estimada. Con este método nos permite reflejar de forma sistemática y razonable la pérdida de valor de los activos que van teniendo con el uso y el tiempo, y el paso del tiempo. Los bienes de la empresa están valuados a su costo original, menos las depreciaciones acumuladas, ¿sí? Manteniendo el mismo criterio de evaluación que se venía haciendo en los años anteriores. Durante este ejercicio se registró la amortización correspondiente del año sobre los bienes de uso de la actividad, como puede ser de instalaciones, maquinarias, bienes rodados. Y es importante destacar que en este ejercicio hay 2 bienes de uso que fueron amortizados completamente, ¿sí? Esto significa que su valor residual es 0, pero sigue en actividad dentro de la empresa, generando utilidades y operaciones diarias. En términos contables, estos bienes permanecen, bueno, eso ya lo perdón, me adelanté. Por lo que creemos que la política de amortización aplicada fue prudente y constante, de acuerdo a las normas contables, y reflejando adecuadamente su desgaste. Eso es con respecto a los bienes de uso. Pasamos a lo que es los gastos, el análisis de gastos. Bueno, en cuanto a los gastos, lo que hicimos fue clasificarlo en 4 funciones, ¿sí? Como también lo venían haciendo en los ejercicios anteriores: gastos de producción, administración, comercialización y financiación. Dentro de estos rubros, bueno, el gasto de producción, como pueden ver, ahí marca un 63%, es el más significativo, lo cual es esperable, ya que incluye todas las erogaciones relacionadas con la actividad comercial. ¿Sí? Por ejemplo, la compra de insumos, alimento del ganado, mantenimiento, combustible, etc. Todos estos movimientos nosotros los fuimos registrando en un sistema contable, que es Regisoft, con el que trabajamos, a medida que nos fueron enviando la información, enviando las facturas de gasto. Después nosotros en nuestros papeles de trabajo lo que hicimos fue clasificarlo de acuerdo a la función para poder tener a la hora de evaluar, digamos, la información precisa y ordenada con respecto al comportamiento de los gastos. Esto nos sirvió para poder, incluso la segunda parte, que sería la producción ganadera, nos sirvió para poder evaluar esta parte.
¿Me pasás, Brune? Ahí está. La producción ganadera, para poder determinar el resultado, ¿no?, de esto, partimos desde las existencias finales, el costo de mercadería vendida, la existencia inicial y las compras, como pueden ver en la filmina. En este caso, bueno, el costo de mercadería vendidas, nosotros aplicamos un margen bruto del 30% sobre las ventas facturadas, dado que no contábamos con información completa sobre los nacimientos, sobre las muertes o los cambios de categoría. Y la existencia final se evaluó en base al último certificado veterinario disponible, utilizando las cotizaciones del mercado a marzo del 2021, extraídas de un informe de la Asociación Angus, que reflejan los valores reales al cierre del ejercicio. Para todo esto, trabajamos sobre datos disponibles que teníamos, priorizando de manera, para poder ser de manera coherente y técnica, todo lo que tiene que ver con el criterio de evaluación. Después, para determinar el resultado de producción, lo que hicimos es, una vez calculados los ingresos por producción, se dedujo los principales gastos asociados a la actividad, como son las cargas sociales, las amortizaciones y los gastos de producción que ya previamente habíamos clasificado. El resultado de este análisis arrojó un resultado de producción ganadera por más de 18 millones, reflejando una eficiencia económica del sistema productivo de la empresa, incluso en contextos desfavorables, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un ejercicio económico que se desarrolló en un contexto de pandemia mundial. Bien, bueno, para ir cerrando, podemos decir que este ejercicio estuvo marcado de un aumento significativo de la operatoriedad y de los costos asociados de producción, explicando un poco los factores externos y el crecimiento que tuvo la empresa en la producción ganadera, a pesar de las dificultades del contexto. Bueno, a partir de esto, nada, si tienen alguna consulta, concluimos la presentación del balance. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy linda, muy prolija la presentación, gracias. Como todas las presentaciones hasta ahora, ¿no? Bien, sí, tengo preguntas, como es de esperarse. Y vamos a hacerle la primera pregunta a Aldaz. ¿Está bien? Algo sobre lo que hablaron y además está en el estado, en el estado de situación patrimonial y en otros estados. Tres preguntas, ¿sí? ¿Qué significa que el estado de situación patrimonial se exprese en moneda homogénea? ¿Y qué se debe hacer para que cumpla esta condición? Que se exponga en moneda homogénea quiere decir que no se ajusta por inflación, perdón, que se ajusta por inflación y para que se dé esta condición de ajustar por inflación, lo que establece la norma, como mencionó mi compañera, se tienen que dar que durante los 3 años consecutivos, previos a la presentación del balance, la inflación supere el 100%. Esa es la principal y también la norma establece otras características, como por ejemplo que los ciudadanos prefieran ahorrar en otro tipo de moneda. em, em, y había un par más que, que no recuerdo con exactitud ahora. Independientemente, ¿es optativo el ajuste? No, es obligatorio. Pero dijeron que si no superaba más del 100% y por tanto no lo Claro, habían hecho. si se cumplen esas condiciones que superan el 100%, es obligatorio para las entidades ajustar por inflación a partir del año 2018, pues. Bien, y conforme a esto que dijeron y conforme a lo que investigaron, ¿el estado de situación patrimonial que ustedes presentan es homogéneo? Está expresado en moneda nominal, así que no. Ok.
Bien, seguimos con Gorondona. Sí. Conforme a la investigación que ustedes realizaron, ¿cuál es el criterio de exposición del resultado de la producción agrícola y cuál es el tratamiento contable de la venta y el costo de ventas ordinarias en las empresas agrícolas? ¿Me la puede repetir? Porque es Sí, sí, bastante sí. larga. Primera parte, de lo que ustedes investigaron, ¿no? Independientemente de los números. Eh, ¿Cuál es el criterio de exposición del resultado de la producción agrícola? Que El mandan las criterio normas. de exposición. Sí. Mm, No, perdón, no te la sé responder. Y pone, y la segunda parte, el tratamiento contable de la venta y del costo eh, por la venta. Bueno, con respecto a la venta, cuando hicimos los asientos contables, la registración la hicimos en el momento en el que valía el animal en sí, en lo que fue el mercado de Angus, que era angus.org.ar, de ese momento. Bien, con respecto al costo, no teníamos información completa de lo que valían los animales, o sea, de lo que estaban. Entonces, em, lo que sucedió es que tomamos el 30% de las ventas, lo que fue como costo. Perdón, independientemente de cómo ustedes lo hicieron, nadie las está juzgando por cuáles criterios tomaron o qué mercado, qué valores tomaron para hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de la venta y del costo de empresas agrícolas? No, perdón, no te la sé responder. Bien, igual queda una pregunta más, así que hay otra oportunidad más. Santos, Sí, tomate 10 segundos y mirad todo el trabajo que ustedes presentaron, por favor. bueno, Avísame cuando termines. bueno. Una mirada rápida, sí. Un vistazo. Sí, profe. Bien, Sí. ¿qué es lo más importante en los estados contables y que el contador siempre debe verificar con esta mirada rápida que vos hiciste? em, Primero que estén los 4 estados contables, obligatorios. Ujú. ¿Qué más? Em, que estén, bueno, los cuatro, bueno, las notas que tengan, que estén detallados, digamos, rubro por rubro. Perfecto. Em, bueno, no sé bueno, el informe del auditor que lo tenga, que esté certificado, no sé, me puse otra cosa. ¿Y qué certifica? ¿Qué es estar certificado? Y certifica que se cumplieron con las normas contables profesionales vigentes. Sí, eso es lo que se certifica. ¿Quién certifica? El Consejo ¿El de consejo Contadores. certifica eso? No, o sea, nosotros como contadores damos fe de que utilizamos las normas contables profesionales para poder exponer la información financiera de la empresa. Bien, ¿y qué se certifica entonces? Mi firma, o sea, la firma del contador. Ok, No sé si va por ahí. bien, bien.
Va por ahí. Bueno, la última pregunta, la pregunta de Rodríguez, la hago y quien quiera la contesta. Por ahí, Brunella o cualquiera de las tres. Independientemente del número al que arribaron, ¿sí? Nadie cuestiona el número puntualmente. Conforme a la investigación que realizaron, ¿qué criterio tomaron para el reconocimiento y medición de los activos biológicos y dónde los revelan en los estados contables? Al momento de reconocer los activos biológicos, nosotros usamos lo que es el valor de mercado, que es el que está en lo que son las plataformas de Angus, y está, eh, ¿Hola? sí, sí, estoy acá, estoy pensando. No, perdón. Y bueno, lo podemos ver un poco representado en lo que es el anexo de bienes de uso a los activos biológicos, como son los vientres y lo que es el ganado vacuno. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Me repetís cómo era la primera pregunta? Sí, sí, el criterio de reconocimiento y medición de los activos biológicos y dónde lo revelan en los estados contables. No, creo que nada más. ¿Cómo? No, creo que nada más. Bueno, bien. Listo, entonces. Hemos terminado con la exposición de hoy.